En esta oportunidad vamos a tener la clase en dos partes porque el tema es bastante importante y no quiero cansarles con un video demasiado largo. El tema tiene que ver con el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Un tema un tanto polémico a veces entre evangélicos. Me imagino que muchos de ustedes tendrán ya posiciones bastante definidas, pero queremos tratar de tener una mente abierta para volver a las Escrituras y ver qué nos dice el Señor acerca de esto. Estamos hablando de una misma experiencia, es decir, ¿es el bautismo en el Espíritu Santo lo mismo que la llenura del Espíritu Santo? ¿O son dos experiencias diferentes? ¿En qué momento ocurren estas experiencias? ¿Y cuáles son las evidencias de ellas? Estos son los temas que queremos tocar en esta segunda clase esta semana. Así que quiero que vayan pensando desde ahora acerca de lo que han escuchado, lo que han entendido hasta este momento y pedir al Señor que nos ayude a ver si podemos aclarar la pregunta acerca del bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que enfatizar es el verbo bautizar. La palabra en español viene realmente del griego. Hemos prestado la palabra del griego. En ese idioma el verbo es baptizo. Ese verbo significa sumergir. Pueden ver aquí en la imagen una persona bautizando a otra persona. No es como en la iglesia católica o la iglesia anglicana, la luterana y otras antiguas denominaciones protestantes, que simplemente usan un poco de agua para esparcir sobre la cabeza de la persona, sea bebé o adulto. Vemos una persona siendo totalmente sumergida en agua y consideramos que ese es el modo correcto de bautizar porque el verbo en sí lo exige. Ahora, cuando tenemos versículos en la Biblia que se usa el verbo bautizar, hay 4 preguntas importantes que tenemos que hacer. La primera es, ¿quién es el que bautiza? La segunda sería, ¿a quién está bautizando? La tercera pregunta es, ¿en qué elemento bautiza? Y la cuarta pregunta, ¿cuál es el propósito del bautismo? Ahora, empecemos aplicando esas 4 preguntas a este pasaje de Marcos 1, versículo 4 al 5, donde leemos, así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Así que la primera pregunta, ¿quién bautiza? El texto es bastante claro, ¿no es cierto? Era Juan el Bautista que estaba practicando esto hace 2000 años. ¿A quiénes bautizaba? El texto indica que era la población de Judea y de Jerusalén, que salían de sus lugares, iban al río Jordán y ahí eran bautizados por Juan. ¿En qué elemento bautizaba Juan? En versículo 4 leemos, es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Pero el sentido común indica que aquí en el desierto no es el elemento en que se estaba bautizando, sino el lugar, la ubicación geográfica. El bautismo se llevaba a cabo en el desierto. Si queremos saber el elemento en el cual Juan estaba bautizando, lo tenemos al fin del versículo 5. Ser bautizados por él en el río Jordán, en las aguas.
del río Jordán. Así que, como todos entendemos, las personas que iban a ser bautizadas se acercaban a Juan, Juan estando en el río Jordán, y él los sumergía, porque es lo que el verbo bautizar significa, sumergir en el río Jordán. La cuarta pregunta, ¿cuál era el propósito del bautismo de Juan? Lo dice aquí claramente, para alcanzar el perdón de los pecados. Así que era una práctica, una ceremonia que personas que querían públicamente reconocer que estaban pidiendo a Dios perdón por sus pecados, venían para ser bautizados para ese propósito. Ahora, el desafío es aplicar este análisis a la promesa del bautismo del Mesías. Se acordarán que en todos los evangelios leemos que Juan el Bautista, al bautizar a las personas, empezó a anunciar la venida del Mesías. Y él hizo un contraste entre su bautismo en agua y el bautismo que el Mesías iba a efectuar. Por ejemplo, miremos Mateo 3, el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, es decir, el Mesías, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espero que quede claro. La primera pregunta, ¿quién es el que bautiza? Es el Señor Jesús. Él os bautizará. ¿A quién va a bautizar? Esa pequeña palabra os, vosotros, ustedes, a ustedes bautizará. Es decir, a las personas que llegaban a creer que Jesús el Mesías, él, Juan el Bautista promete, el Mesías los va a bautizar. ¿En qué elemento los va a bautizar? Juan bautizaba en agua. Y él mismo dice, el Mesías va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuál es el propósito de ese bautismo? Aquí lo interesante es que Juan no lo menciona. Vamos a tratar eso en un momento. Ahora, yo aquí he colocado las preposiciones en griego, no porque quiero complicarle la vida con un poco de griego, pero resulta muy importante para nuestra exégesis. En griego, la palabra en, no hay que confundirla con la palabra en español. La que está resaltada en negrita, es la palabra en griego. Esa preposición puede tener dos acepciones. Puede ser instrumental, lo que llamamos instrumental, que significa con, hacer algo con un instrumento, o puede ser locativo, es decir, donde se efectúa la acción. Puesto que se está hablando de bautismo en agua o en espíritu, claramente esa preposición en griego, en este contexto, no significa con, sino en. Por lo tanto, no sería correcto traducir yo a la verdad os bautizo con agua. Porque, repito, lo que Juan el Bautista hacía no era tomar un poco de agua y esparcir en la cabeza de los candidatos, sino que los sumergía. El verbo bautizo sí exige el sentido de sumergir. Entonces, la preposición en es locativa, indica en qué ambiente se está bautizando en agua. La preposición ais apunta al propósito, es para arrepentimiento. Ahora, en el caso de el Mesías, él también va a bautizar en un elemento, ya no en agua, sino en Espíritu Santo. Aquí Juan no explica claramente el propósito, vamos a volver a eso en un momento. Cuando vamos a Marcos, el pasaje paralelo en Marcos, esto es lo que dice la Reina Valera.
Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Cuando investigué este versículo, me di cuenta de que en los manuscritos antiguos del griego hay algunos manuscritos que tienen la preposición en y otros manuscritos no. Por eso la Reina Valera parece seguir esos manuscritos que no tenían la preposición en y han decidido traducir con la palabra en español con. Yo la verdad os he bautizado con agua. Pero a mi criterio es una equivocación, tanto porque el verbo como el contexto del bautismo de Juan exigiría la traducción en. Y aunque no estuviera esa palabra en griego en algunos manuscritos antiguos, el hecho que está en los pasajes paralelos en Mateo, en Lucas, etcétera, indicaría que habría que traducir en la misma manera que en los otros evangelios. Si vamos a Lucas, lo que él escribe es lo siguiente. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Ahora, en este evangelio, en este momento, Lucas no usa la preposición en, él usa otra construcción gramatical que podría ser instrumental o locativo, y la Reina Valera lo traduce en forma locativa. Yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, el Mesías, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahí está la preposición en griego, en. Cuando vamos a Juan capítulo 1, esto es lo que encontramos. Juan dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, traduce así la Reina Valera, pero la preposición en griego es en, así que sería mejor traducir, me envió a bautizar en agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza. La Reina Valera traduce con el Espíritu Santo, me parece que debemos traducirlo en el Espíritu Santo. Efectivamente, esa es la manera que la Biblia de las Américas traduce Juan 1, versículo 3. Juan bautizaba en agua y el Mesías va a bautizar en Espíritu Santo. Cuando vamos al libro de los Hechos, ahora no es Juan el Bautista hablando, sino el mismo Señor Jesús, pero claramente hace alusión al bautismo de Juan. Leemos lo siguiente. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Una vez más, aquí no tenemos una preposición en griego, es otra construcción gramatical que podía traducirse con o en. La Reina Valera opta por con, aunque me parece que es mejor seguir la traducción uniforme de en agua. Mas vosotros seréis bautizados, y aquí es interesante, la Reina Valera una vez más traduce con, aunque en esta parte la preposición en griego está. Así que habría que traducir, seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y finalmente, el pasaje en Hechos 11, versículo 16. Entonces Pedro está hablando. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con, pero habría que traducirlo en el Espíritu Santo, por razones que ya he mencionado. Esos son los textos en la que encontramos el verbo bautizar vinculado con el Espíritu Santo. Y en todos esos casos, el paralelo es con Juan el Bautista. El único otro texto en el Nuevo Testamento donde encontramos el verbo bautizar vinculado con el Espíritu Santo está en 1 Corintios 12, versículo 13. Pero aquí, si ustedes leen todo el contexto,
verán que Pablo no tiene en mente el bautismo de Juan. Aquí Pablo está hablando de algo totalmente diferente. Muy importante notar eso. Miren lo que él dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Noten aquí que está la palabra, la preposición en, pero la Reina Valera traduce por. Aquí correctamente, porque el contexto indica que es más apropiado la traducción instrumental. Es a través del Espíritu Santo que somos bautizados. En este caso, no es el Mesías que bautiza, es el Espíritu Santo que bautiza. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Voy a explicar eso en un momento. Lo que Pablo está hablando, y ustedes verán del contexto, está hablando de los creyentes en Corinto como miembros del cuerpo de Cristo. Y la pregunta que Pablo se plantea es, ¿cómo llegaron a ser parte del cuerpo de Cristo? Y Pablo afirma aquí, es la obra del Espíritu Santo. Por un solo Espíritu, ustedes han sido bautizados en el cuerpo de Cristo, para ser miembros del cuerpo místico de Cristo. Ahora estamos listos para un análisis. En los evangelios y en el libro de los Hechos, el bautismo en el Espíritu Santo está relacionado con el bautismo de Juan. Eso queda claro, ¿no es cierto? Como ya mencioné, la preposición en griego puede ser locativa, la traducción en español sería en, o instrumental, la traducción en español sería con o por. Todo depende del contexto. Pero en este caso, el verbo baptizo, que significa sumergir, y el contexto en que se usa aquí, del bautismo de Juan en agua, exige la traducción en. Y esto queda abundantemente claro cuando consideramos los evangelios de Mateo y Marcos, donde se afirma claramente, eran bautizados por Juan en el río Jordán. El río Jordán no era el instrumento del bautismo. El río Jordán era el lugar donde eran bautizados, en el río Jordán, locativo. Pero en el segundo caso, es decir, hablando del bautismo del Mesías, el que bautiza es Cristo. El elemento en el que bautiza es el Espíritu Santo. Como mencioné antes, el propósito no está especificado en los evangelios. Aquí tenemos que meditar en lo siguiente. En cada pasaje de los evangelios en particular, lo que se está resaltando, lo que Juan el Bautista quiere resaltar, es la mayor obra que el Mesías hará. Y para dar a entender qué es lo que Juan y el Señor tienen en mente al hablar del bautismo en el Espíritu Santo, hay que recordar las profecías del Antiguo Testamento. Las profecías de que iba a haber un nuevo pacto. Ese nuevo pacto tendría la obra del Espíritu Santo. El Mesías viene para introducir el nuevo pacto y por lo tanto el bautismo en el Espíritu Santo es una señal del nuevo pacto. Ahora, Juan el Bautista, él bautizaba con miras al arrepentimiento, ¿no es cierto? Y el perdón de los pecados. Pero lo que Juan no podía hacer era lograr que las personas tuvieran una nueva naturaleza y dejaran de pecar.
Y esta es la mayor obra que el Mesías iba a hacer. Él iba a conceder el nuevo nacimiento para que con ese cambio radical de corazón las personas dejaran de pecar. Juan el Bautista no podía hacer eso. Eso el Mesías iba a hacer. ¿Y cómo lo iba a efectuar? Bautizando a las personas en el Espíritu Santo. Y por eso cuando el Señor habló con Nicodemo, él le mencionó la imperiosa necesidad de nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Así que llegamos a esta conclusión. El bautismo en el Espíritu Santo, noten esa preposición muy importante, el bautismo en el Espíritu Santo, es algo que Cristo efectúa. Lo hace como señal del nuevo pacto, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. ¿Cuándo lo hace? En el momento del nuevo nacimiento. Cuando Él nos sumerge en el ambiente del Espíritu Santo. Ahora tenemos un ejemplo de eso, me parece, en Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7. Es un pasaje interesante aquí, porque tenemos algunos discípulos de Juan el Bautista, personas que solo conocían el bautismo de Juan. Y pasando por Éfeso, el apóstol Pablo llegó a conocer estas personas. Leamos lo que ocurrió. Hechos 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahora, ¿por qué será que Pablo hizo esa pregunta? Me parece que al pasar tiempo con estos supuestos creyentes, el apóstol Pablo se dio cuenta algo serio faltaba en sus vidas. Y por eso les preguntó, ¿se habían recibido el Espíritu Santo? Grande fue la sorpresa cuando le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay tal cosa como el Espíritu Santo. Entonces Pablo dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan, en agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, bautizados en agua. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Qué pasó ahí? Pablo tomó contacto con personas que decían ser creyentes, pero algo en sus vidas indicaba que no eran del todo creyentes. Había evidencias que no habían cambiado tanto su vida y también una falta de entendimiento del Evangelio. Así que el apóstol Pablo les hizo preguntas, se dio cuenta del problema y les enseñó el verdadero Evangelio. Esas personas entonces fueron bautizadas en agua en el nombre del Señor, como se hace todo creyente, y parece que para que quede claro que ahora estaban en una condición totalmente diferente a la anterior, repentinamente tuvieron una experiencia análoga al día de Pentecostés, indicando que ahora sí habían nacido de nuevo y eran totalmente creyentes en Cristo Jesús. Así que esta es la conclusión a la cual el estudio del texto bíblico nos llevaría a llegar. Ahora, en el pasaje de 1 Corintios 12, versículos 12 y 13, lo que leemos aquí es, todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo.
Este es el bautismo que el Espíritu Santo hace. Por eso dice el texto, fuimos bautizados no por Cristo, no por el Mesías, sino por el Espíritu Santo. Hermanos, este es el bautismo del Espíritu Santo. Espero que capten la enorme diferencia entre el bautismo en el Espíritu Santo, que es lo que Cristo hace, y el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que Él, el Espíritu Santo mismo hace. A través de este bautismo, Él nos constituye en un solo cuerpo. Él nos sumerge en el cuerpo místico de Cristo, seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y en esa manera se nos da a beber de un mismo espíritu. Recordemos el análisis que hicimos antes. La preposición en este caso por el contexto, significa por. Es lo que el Espíritu Santo hace. Él nos bautiza en el cuerpo místico de Cristo. Ese es el propósito de este bautismo. Hacernos uno en Cristo, con todos los demás creyentes en todo el mundo. Ahora, lo extraño aquí es que Pablo no menciona el elemento en que somos bautizados. La frase en un cuerpo nos podría confundir porque, como hemos visto, la preposición en griego es ais, no en. Ahora, el bautismo al que el apóstol se refiere aquí, en 1 Corintios, es un bautismo no en agua, obviamente, sino para un cuerpo, ais, para un cuerpo, es decir, con miras a participar en un cuerpo, a ser miembros de un cuerpo. El contexto de 1 Corintios 12 indica que Pablo está hablando del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, como acabo de mencionar, en 1 Corintios 12, versículo 13, Pablo está hablando de un bautismo que el Espíritu Santo mismo efectúa al colocarnos en Cristo. ¿Se acuerdan ese versículo? 2 Corintios 5, 17. Si alguien está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todo es hecho nuevo. La pregunta es, ¿y cómo puedo llegar a estar en Cristo? ¿Quién me coloca en Cristo para la salvación? La respuesta de Pablo es, el Espíritu Santo lo hace. Por un solo Espíritu somos bautizados en el cuerpo místico de Cristo para ser parte del cuerpo de Cristo, y de ahí en adelante somos salvos y somos miembros de la Iglesia Universal del Señor Jesucristo. Ahora llegamos a esta conclusión. El bautismo en el Espíritu Santo es algo que Cristo nos concede. Los evangelios y Hechos 1 deja eso absolutamente claro. Es Cristo quien nos bautiza en el Espíritu Santo, al igual que Juan bautizaba en agua. Pero el bautismo del Espíritu Santo, es decir, el bautismo que Él hace, es cuando nos coloca en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuándo ocurren estos bautismos? En ambos casos, el bautismo es único. Es interesante que la Biblia nunca habla de varios bautismos en el Espíritu Santo o bautismos, plural, del Espíritu Santo, siempre singular. Por lo tanto, estamos frente a una experiencia única que está bajo el control exclusivamente de Dios. ¿Qué puede hacer el ser humano para buscar este bautismo inicial para la salvación? Por lo mucho, lo que podemos hacer es pedir a Dios. En Lucas 11, versículo 13, el Señor Jesús dice, cuánto más Dios el Padre dará el Espíritu Santo al que lo pide. Recalco,
no estamos hablando de un creyente pidiendo este bautismo. Estamos hablando del inconverso que necesita ser salvo. El inconverso que necesita que Cristo lo coloque en el ambiente del Espíritu Santo. El inconverso que necesita que el Espíritu Santo lo coloque en Cristo. Esa obra del Espíritu Santo, lo único que podemos hacer es pedir al Padre que nos conceda eso. Acá vamos a leer cómo Pablo pidió eso a favor de los creyentes o los seguidores de Juan el Bautista en Éfeso. Y encontramos algo similar en Hechos capítulo 8. ¿Se acuerdan cómo Felipe predicó el evangelio en Samaria, haciendo grandes señales y milagros? Lo extraño es que esas personas no recibieron el Espíritu Santo. Por eso mandaron llamar a los apóstoles Pedro y Juan, viajaron a Samaria, conversaron con las personas y se dieron cuenta de este problema. Estaban asombrados con los milagros que Felipe estaba haciendo. El texto bíblico dice, esas personas en Samaria le creyeron a Felipe. No dice que creyeron en Cristo, le creyeron a Felipe, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan visitan a Samaria, hablan con las personas, imponen manos sobre ellos, obviamente pidieron al Señor Jesús que los bautice en el Espíritu Santo. Y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos en respuesta a la acción de Cristo, fueron convertidos y en ese momento el Espíritu Santo los colocó en el cuerpo de Cristo, aunque eran samaritanos. Y ahora viene a haber una sola iglesia, de los judíos y de los samaritanos. Y luego cuando llegamos a la ciudad de Éfeso, ahora los gentiles también son incluidos en el cuerpo de Cristo. Estamos entonces hablando de una sola experiencia, o mejor dicho, una única experiencia cuando Cristo nos bautiza en el Espíritu Santo para nuestra regeneración y cuando el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo para funcionar como miembros del cuerpo de Cristo, dándonos dones espirituales y permitiéndonos servir con los demás hermanos en la fe en la iglesia. Así que, hermanos, les dejo este primer video para que escuchen, mediten, estudien, para que entendamos bien lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, que es lo que Cristo hace, y el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que el Espíritu Santo hace. Cuán importante, hermanos, es que nuestras expresiones, vocabulario, lo que decimos, se fundamente en la palabra de Dios. Y he tratado de explicarles lo que la Biblia enseña acerca de este tema. En un momento voy a grabar el siguiente video que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, porque es un tema aparte muy diferente, como van a ver. Y es un tema también extenso y no quería que el video sea demasiado largo. Así que espero que este video lo vayan escuchando y que sea de bendición para ustedes. Que Dios le bendiga.